A continuación, les presentaré a Ignacio Llorens, que es un compañero que ha recibido varios premios en fotografía de panorámica nocturna. Es jefe de ingeniería de una empresa, bueno, que no voy, de Mataró, no vamos a extendernos. Y bueno, es técnico de gestión en la compañía, nos contará sus peripecias persiguiendo la mejor panorámica del cometa Neowise. Ignacio Llorens, cuando esté dispuesto, puede entrar. Hola, Hola Ignacio, ¿qué tal? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le vamos a contar mis experiencias el año pasado persiguiendo al cometa. Se está viendo, ¿verdad? Sí, Comenzamos con un poco el cometa. Apareció a, a inicios de marzo del año pasado, en plena pandemia. Y finales de marzo, perdón, y el perihelio fue a inicios de julio. Por suerte para ese entonces se habían relajado un poco las restricciones, lo que facilitó un poco la fotografía. Eh, en cuanto a su órbita, pasó, digamos que un poco fuera de lo que es la órbita de Mercurio y quedó con los parámetros orbitales que se ven después del paso. Algún suertudo seguramente lo podrá volver a ver, pero van a pasar unos 6.800 años antes de que vuelva a ocurrir. Eh, en cuanto a los preparativos para poder fotografiar un cometa, acá están viendo el único precedente que tenía, que lo hice cuando aún vivía en Alemania, el cometa Pan-STARRS, para que vean que, bueno, realmente que era un cometa importante y tenía un tamaño comparable al de la galaxia de Andrómeda. no Igual, estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¿no? A ver. Ah, perdón. Ahora, ¿sí? Ahora sí. Vale. Bueno, a ver. Vuelvo a ver. Aquí ya estaba la órbita del cometa. Y como os decía, volviendo al único precedente que tenía, bueno, lo que se ve es que cuesta mucho que un cometa llegue a unas dimensiones razonables para que su composición en una foto de paisaje astrofotográfico tenga sentido. Entonces, cuando llega uno como el Neowise hay que aprovecharlo al máximo porque realmente son muy pocos los que alcanzan ese brillo y tamaño. Una particularidad que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando queremos eh, para el procesado, es que la cola puede ser mucho más larga de lo que aparenta a simple vista, con lo cual hay que probar con diferentes distancias focales, porque si no nos podemos llevar a algún disgusto en el procesado. Y lo que vamos a ver es que cuesta mucho apilar. Vamos a dar unas pinceladas de cómo se puede apilar, eh, porque básicamente se mueve respecto a las estrellas, incluso en el transcurso de una misma noche, en cuestión de minutos, cambio de posición. Otra particularidad a tener en cuenta es que los programas y aplicaciones que nos ayudan a planificar no necesariamente los incluyen, porque si se acaba de descubrir no están. Entonces, para planificar la composición tenemos que recurrir a mapas o a webs. Por ejemplo, la que salió publicada en junio del año pasado en la revista Astrum, y el Stellarium en su versión programa no salía, pero en la versión web sí. Y esto nos permite entonces ayudar a la planificación. Los equipos con los que trabajé en mi equipo habitual, una Canon 6D que es full frame,
con cabezal panorámico y trípode de Manfrotto, pero básicamente cualquier reflex digital es buena para hacer astrofotografía de paisaje. El segundo setup ya es un poco más específico. Usé mi vieja 1100D, que es crop sensor, con el Sky Tracker Pro, y esto para hacer ya fotos de detalle del cometa. Pero la mayor parte de las fotos de paisaje fueron con un setup bastante simple. En cuanto a objetivos, los que trabajé fueron estos, de 135, el Samyang, y los Sigma de 50 y 24, muy luminosos todos. Pero bueno, esto yo porque soy, me gusta el tema y voy con esto, pero puede ser también una lente de zoom perfectamente para hacer astrofotografía de paisaje. Lo que hay que tener en cuenta es que a distancias focales más pequeñas tenemos más campo de visión, y por ejemplo en el 135, a pesar de tener 15 grados, el cometa era tan grande que se puede fácilmente salir del campo de visión. Un poco más de información, si quieren, salió en la Astrum de enero de este año, detalles sobre la astrofotografía de paisaje en general. Y yéndonos ahora a la búsqueda y captura del Neowise, decir que me animé a 2 días más tarde del perigeo. Era domingo, entonces dije, bueno, nada que perder, me levanté temprano y me fui al Castel de Burriac. Aunque era domingo, fui ahí porque es cerca del lugar donde trabajo, y pensando en volver durante la semana quería tener un poco el sitio bajo control, y porque al final no deja de ser una montaña con vista clara hacia el noreste, que era lo que estaba buscando. La verdad que pensé que había fracasado estrepitosamente, pero después me di cuenta que en una foto había una minúscula mancha que era el cometa, y bueno, haciendo una burda copia de la composición del último disco de Manel, y aprovechando que la luz del amanecer daba algo de juego con el color, decidí sacar una. Y es una de las, creo que hay solo 2 fotos del día 5, así que bueno, ese es el mérito, es haberlo pescado pronto. Unos días más tarde las nubes ayudaron, y se abrieron porque hubo un par de días que no se pudo ver, y me fui. Esto era un miércoles, así que efectivamente me fui antes de ir a trabajar. No es una imagen espectacular, pero ya fue la primera vez que vi el cometa a simple vista, y lograron abrirse un poco las nubes. Los mejores resultados los empecé a tener ya a partir del fin de semana siguiente. Nos fuimos con intención de tener, el cometa se iba moviendo y se iba un poco cada vez más hacia el norte, y con intención de tener una vista lo más despejada posible hacia el norte, dije, bueno, pues qué más despejado que el horizonte del mar Mediterráneo, y nos fuimos a Cap de Creus. La luna era bastante intensa, pero bueno, ya permitía ver. De hecho, aunque aquí no se ve, ya se empezaba a ver la segunda cola, la cola de gas. Y trabajando unos panoramas. Esto es justo detrás del faro de Cap de Creus, y haciendo las composiciones todo esto a la mañana, antes del amanecer, en este caso con Venus y las Pléyades, y aquí se empieza a intuir la segunda cola. Este es un panorama de 6 fotos verticales. Un poquito más tarde, ya también con las luces del amanecer, la misma composición en estas rocas que dieron inspiración a muchos de los cuadros de Dalí. Esa semana poco más pude hacer.
pero el viernes y ya con el cometa, a medida que fue migrando hacia el norte, se empezó a ver por la noche, después del atardecer, y arriesgando un poco decidí ir a la montaña. En este caso las montañas tenían la desventaja bueno, de que estar en dirección norte desde Cataluña, y entonces el cometa se iba a ocultar más pronto, pero pensé que podía dar juego a una composición diferente a las de el Cape Creus, y bueno, efectivamente fue así. Este fin de semana ya no había prácticamente luna y se empezó a ver con mucho más detalle la cola de gas. De hecho, bueno, esto ya es un panorama y esta foto, aunque está muy estirada en la edición, es una foto única. Bueno, es un panorama vertical, pero digamos que 10 segundos eran lo que alcanzaba ya para que se vieran las dos colas. Y fijaos la magnitud de esto, que eran más de 20 grados y bueno, impresionante, cubriendo una porción increíble del cielo. Eh, y bueno, con estos resultados del IES nos volvimos para casa. Y esa semana, después de volver el domingo a casa, pasaron unas cosas de las que voy a hablar en un rato, y decidí esa semana empezar a ir al Turó de Loma, que es, digamos, cerca de Barcelona, es una de las zonas más oscuras, aunque lleva un tiempo llegar hasta arriba con los caminitos que hay. Eh, pero bueno, para seguir fotografiando día tras día el cometa, y hacer, bueno, alguna composición, pero ahora les voy a contar de qué iba, ahora en un ratito. En cuanto a edición, como les comentaba, la foto la estiré un poco más de lo que hago habitualmente, en dehaze, en contraste. Suelo hacer una edición más ligera, pero en este caso me pareció que lo que aportaba el destacar las dos colas, bueno, aportaba más de lo que perdía la foto al estirar. Y para trabajar con los panoramas, bueno, hay programas gratis como el Microsoft Ice, que está muy bien. El Lightroom también tiene una función de panoramas, y mi favorito es de pago, pero tiene muchas herramientas muy potentes, el PTGui Pro. En cuanto a edición, para ver cómo apilar, vamos a verlo rápido. Hay un tutorial de la Northern Virginia Astronomy Club que está muy bien y explica en detalle esto que les voy a contar. Pero comenzamos básicamente con un procesado, un calibrado de Darks y Flat sobre nuestras lights. El problema empieza en el registro. Acá está transparentado el 50% para que se vea que en 25 minutos la posición del cometa cambió por completo. Entonces, para lidiar con esto, hay una función específica en el PixInsight, puede que haya otros, no los conozco, que permite alinear el cometa. Entonces, alinea el cometa y el efecto contrario ocurre, que es que desalinea las estrellas. Pero con el cometa alineado podemos integrar y nos queda una imagen del cometa sin estrellas, que lo podemos llamar nuestro Comet Master. Después, usando el mismo módulo de Comet Align de PixInsight, le podemos quitar el cometa a cada subframe, y aunque el resultado no sea perfecto y tal vez nos quede algún resto de cometa, una vez que integramos, logramos quitarlo, y nos queda nuestro, llamémosle nuestro Star Master, la imagen de solamente estrellas. Sumando las dos, el Star Master y el Comet Master, tenemos finalmente una imagen doblemente apilada, donde apilamos por separado el cometa y el fondo del cielo.
y aunque aquí todavía no se nota tanto, ya está trabajando la magia del apilado que se va a destacar cuando empecemos a hacer los ajustes finales. Eh, Otra herramienta fabulosa del PixInsight, que es el Dynamic Background Extraction, y las curvas finales. Entonces, todo esto que estaba en la foto, que estaba un poco oculto, lo logramos destacar. Por último, contarles que, bueno, cómo llegué vamos a ver una APO en detalle. Básicamente, volviendo de Yes, de la Cerdaña, tuve una idea en la cual me ayudó que básicamente me aparecieran en el móvil las fotos de 2 días consecutivos en el cual noté que en un solo día el cambio en la posición relativa de las 2 colas era muy significativo. Entonces se me ocurrió decir, hombre, puedo continuar, esto está muy bien. Así que desde aquí un agradecimiento al algoritmo de Android que me ayudó con la idea. Por eso fue que, habiendo vuelto de Yes, dije, no, es que necesitaba otro panorama porque sabía que los que tenía se me iban a quedar cortos. Entonces fue que decidí volver al Montseny y hacer un nuevo panorama. Luego del panorama, yo tenía 2 días de fotos de cometa, donde la cola se notaba muy bien, las 2 colas se notaban muy bien, pero para que se notaran las 2 colas ya en los días posteriores, a medida que el cometa se alejaba del Sol, tuve que trabajar bastante más y ahí fue cuando empecé a hacer un apilado bastante más profundo. Y esa semana me fui 3 veces al Montseny a capturar el cometa en detalle. Todos estos días luego los procesé con el Cometa Line, con la técnica que les expliqué antes. Y para ubicar el cometa en sus diferentes posiciones, usé una herramienta del PTGui Pro que se llama puntos de control, en la cual básicamente se le dice entre una foto y otra qué puntos corresponden a lo mismo, y no hay mejores puntos de control que las estrellas. Así que básicamente diciéndole en general con 4 puntos, si están bien ubicados, el programa ya se las apaña para ubicar todo en su sitio. Y luego me vino la segunda idea. Cuando los empezaba a montar dije, hombre, estaría bien desenmascarar al gran ausente, ¿no? Que es el Sol, el causante de que de que la posición relativa de las colas cambie día a día. Lo que pasa es que pronto me di cuenta que no era tan fácil como proyectar rectas, porque hay un detalle menor, que es que el Sol también cambia de posición. Entonces, tratando de resolver el tema, dije, a ver cómo lo podemos hacer. Se me ocurrió probar algo. Se me ocurrió incluir una captura del Stellarium como foto dentro del programa de panoramas. En la captura se veían estrellas tanto que se veían durante la noche como debajo del horizonte, donde estaba la posición del Sol. Francamente no tenía ni idea si iba a funcionar o no, y para mi sorpresa funcionó, funcionó mejor de lo que imaginaba. Entonces básicamente, teniendo ya el panorama principal, las diferentes posiciones de cometas y las diferentes posiciones del Sol en los 6 o 7 días que estuve sacando, posteriormente exporté todas las capas y bueno, combinándolas con un poco de cariño en Photoshop, logré el resultado final, que fue el salió entonces publicado el 12 de agosto como
horóscopos del día. Yo creo que aquí el poder de la imagen, sobre todo, es que... Quedan 5 minutos, sí. Sí, ya termino. Es básicamente que el poder didáctico de la imagen, ¿no? Que entre cada día la cola de polvo sigue un poco el recorrido del cometa y a medida que va recorriendo la órbita, la cola de gas cambia la dirección, siendo en dirección exactamente opuesta a la posición del Sol. Y con esto ya termino. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, no hay preguntas. Gracias, Ignasi. Tu intervención ha sido muy interesante. Como no hay preguntas, pasaremos al siguiente ponente.